algunos hoy se preguntan, pero ¿cómo puede ser que la gente aguante tanto ajuste? ¿Saben por qué se aguanta tanto ajuste? Porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros, que construimos con las aguache, con las jubilaciones. Yo cuando ingresé con él, yo sentí mucho amor, mucho amor. Y sentí que mi hijo estaba siendo protegido. Y no me cabe ninguna duda que han sido todas las cadenas de oraciones que se llevaron a cabo desde el momento que él ingresó a Pabellón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, se cierra un fin de semana largo con, yo diría, sensaciones dispares, ¿no? Nacho, Lourdes, querido Alejandro Cancelare. Buenas noches, chicos. Algunos pudimos tomarnos un descanso. Justo me tocó ir hacia la ciudad de Mar del Plata, allí donde todo se gestó en términos de información, como casi contracara respecto a lo que ocurría con el millón de personas disfrutando de distintos puntos de la Argentina, aunque con una baja, como marcaba Came, de casi el 5% respecto al año pasado. A propósito de lo que ha sido la noticia del descubrimiento del Ara San Juan a partir de la investigación de Ocean Infinity. Estas 67.000 fotos que van a ser parte de lo que la jueza Yáñez va a tener que desentrañar en cuanto a las causas, al porqué, las razones. La discusión de una parte de los familiares con el gobierno en cuanto a si hay que intentar recuperarlo o no, cosa que no tiene antecedentes a nivel mundial, en esa latitud y a esa profundidad, con un costo que de manera muy bestial, tal vez, quizás poco apropiada, políticamente incorrecta, el propio ministro Aguad dijo, en un país con el 30% de pobres no se pueden gastar 4.000 millones de dólares o más para ir al rescate eventual posible y no necesariamente fáctico y práctico del instrumento que está allí abajo, que implosionó, según la información que se tiene hasta aquí, primaria, etc. En el medio el dolor, absoluto dolor, pero también cierta paz en algunos que comprenden que ahora tienen al menos un duelo por realizar porque saben, en principio, que el Ara San Juan es lo que está allí abajo en la profundidad y que todo terminó del peor modo, como ya lo sabían, pero con la ilusión de encontrar algún porqué y por consecuencia un correlato con la justicia y con el eventual pago con la condena posible a los responsables de que esto haya ocurrido. Me parece por el estilo, pero hay que entender que justamente cuando un submarino está abajo del agua, digamos, lo que se trata es que no se pueda rastrear, porque si se puede rastrear un submarino que está haciendo tareas, a ver, ¿entendés? Es un poco de sentido común. Sí. Entonces, por eso también se entiende que no se haya podido encontrar al segundo día de la desaparición, porque justamente lo que tiene es... Hubo una reacción tardía también, ¿eh? Hubo una reacción, pero hubo una reacción tardía también de la Armada. Que no lo podían declarar desaparecido porque todavía estaba en tiempo de aparecer. Hubo unas 48 o 72 horas de ventana en la que sí, bueno, perdón, comunicaciones, se subestimó como todo. Comunicaciones que gran aparentemente error de la Armada también. Ni siquiera al presidente le llegó. Sí. Eyectaron a un jefe de la Armada. Sí. Modificaron a la persona responsable de Comodoro Rivadavia del seguimiento del Ara San Juan que tenía que terminar en Mar del Plata, ruta de la cual jamás se apartó por el lugar en donde lo encontraron, según nos enteramos ahora, pese a todas las múltiples especulaciones que se habían hecho. Yo me acuerdo de las primeras horas cuando consultamos qué pasa con este submarino, hay mucho revuelo, los familiares dicen que no aparece, todavía no está en proceso de búsqueda porque todavía puede estar realizando tareas y puede estar incomunicado. Bueno. ¿Podemos cambiar la dinámica? Sí, como no. Porque vamos a hablar del posible desdoblamiento de elecciones en la provincia, Alejandro, de alguna candidatura que ya se vocifera en la provincia de Buenos Aires después del día del acto por el Día del Militante, a propósito de un nuevo aniversario del regreso de Perón
a la Argentina tras el exilio. Todo esto lo que ocurrió el sábado en el Club Deportivo Merlo. Va a contar Nacho alguna cuestión vinculada a todo lo que generó en el gobierno el pacto del justicialismo contra el gobierno en sus diversas aristas para asestarle un golpe y quitarle una banca en el Consejo de la Magistratura, cuestión que brillantemente analizaron con Lourdes el pasado viernes. Nos vamos a meter de lleno en lo que pasó en la Quinta de los Abrojos, que no es menor, parece un hecho anecdótico, pero finalmente pudo haber sido una tragedia y Nacho trae información muy relevante. Vamos a mostrar las provincias que ya confirmaron que van a pagar el bono de fin de año, que son 8, pero mañana se podría sumar Córdoba y serían 9. Y vamos a contar algunas de las particularidades de cada uno de estas jurisdicciones que han confirmado el pago de un bono, un plus, antes de fin de año. Y en un ratito también te vamos a mostrar toda la agenda para esta corta pero intensa semana que tenemos por delante, política, económica y socialmente en la Argentina. Pero está Diego Bocio y quiero empezar con una referencia por el Lara San Juan y después meterme de lleno en lo que ha sido probablemente el acto político del día, que es el acto de la expresidenta en el microestadio de Ferro, colmado, con mucha presencia política, por supuesto, acompañada por Dilma Rousseff. Mañana hablará Pepe Mujica en lo que se supone que es una especie de contracumbre a propósito de la cumbre del G20, de la cual el gobierno mañana va a dar detalles en cuanto al operativo de seguridad, los vallados, todo lo que va a suceder en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de noviembre, un poco antes, el 1 de diciembre y un poco después también. Y más bien contestataria del neoliberalismo, entre comillas. Bueno, pero eso vamos a hablar en un ratito. Diego, gracias por haber venido. Gracias, Paulino. Buenas noches, muy gentil. ¿Cómo estás? Lo de Lara San Juan le parece que cierra una etapa, un capítulo, independientemente de lo que todo el mundo piensa. Le parece que, bueno, en fin, es un hallazgo que... Primero mucho dolor de los familiares y me parece también de una parte importante de la sociedad que tenía mucha incertidumbre y que esto generó angustia. Segundo, me parece que es importante que tengamos todos los elementos fundamentalmente para que la justicia pueda actuar a conciencia, con mesura, con responsabilidad, porque la verdad es algo importante y la justicia tiene que llegar a la verdad. Vos hacías referencia a que la Argentina no cree. Yo me recuerdo, estaba de viaje y pasaron los atentados en Barcelona y a las pocas horas dijeron, fueron estos 6. Nadie discutió. Fueron esos 6. Berlín lo mismo, ¿te acordás? Lo mismo, acá todo Nueva se York discute. Evidentemente tenemos que empezar, y eso requiere por parte de la dirigencia política y de quienes conducen muchísima más rigurosidad, más certeza, no ser imprudentes, no hablar de más, hablar lo que hay que hablar y hablar con mucha firmeza y con mucha contundencia. En ese sentido hay una comisión bicameral, en la Cámara, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Creo que han hecho una gran tarea. A nosotros nos ha reportado siempre uno de sus diputados, uno de sus integrantes, Rubén Miranda, y también Grandinetti, que trabaja con Sergio Massa. Y la verdad que han hecho una gran tarea y esperemos que, si bien no tiene una tarea de justicia, pero sí tiene una tarea de investigación, que me parece que llegar a la verdad es algo importante. El ministro Watt va el 4 de diciembre, ¿no es cierto? A dar las explicaciones y el informe final de Ocean Infinity. Me parece que es importante que el ámbito legislativo, como en otras instancias ha actuado, me parece que es importante que actúe. Vuelvo a repetir, mucho dolor, mucha incertidumbre. He tenido la oportunidad de militar con algún hermano de alguno de los en su momento y le preguntaba a quien fue gobernador de Mendoza en su momento cómo anda Claudio y me decía muy mal, muy depresivo, ¿no? Y me parece que eso debe ser quizás el común denominador de muchos de los que... Yo pasé el fin de semana por la base naval. Había 5 familias que vivieron allí un año. Indescriptible. Indescriptible el dolor. Y el Mar del Plata caló muy hondo, porque muy buena parte eran de Mar del Plata. Sí, absolutamente. Digo, ¿podemos compartir un poquito de lo que la expresidenta manifestó hoy? Porque lo meto en política y nos metemos de lleno en eso y después en lo que viene para la agenda de diputados. La expresidenta hoy. Casi en cadena nacional. Sí, bueno, cadena nacional, porque fue la... Los canales de noticias iban y venían porque fue una locución muy larga. Obviamente, poco más de una hora, ¿no? No era cadena nacional, pero sí todos los canales de noticias, como aparte no había otra cosa, centraron su atención ahí, iban y venían. Me parece que dio definiciones respecto al futuro político. ¿Fue más contundente que en otras oportunidades? Sí. Bueno, lo que adelantamos hace un año casi. Sí, que no se iba a apartar de la carrera y que está pergeñando una alianza grande, un acuerdo electoral, un frente diverso,
Y bueno, en el nuevo rol, tomando agendas que no le son propias, pero que compró, dijo, bueno, y además en los nuestros tenemos a los celestes y los verdes. A propósito de la discusión por la despenalización del aborto, que ella como presidenta siempre obturó y que luego como senadora termina votando, aunque el que le impulsa fue la Casa Rosada y el propio presidente Macri. Justamente el que menos se pensó por parte del colectivo, que pugna por una ley de tal tipo que podía ser el que podía generar ese debate en el ámbito del Congreso. Bueno, entre esas particularidades habló Cristina. ¿Qué? También, y la otra particularidad, salvo en la última ocasión en la que fue presidenta, en el 2015, que no fue en las demás oportunidades, ella participó del G20, yendo a las reuniones. Sí, una cosa sí es válida. Hizo una descripción del contexto que explica que la expresidenta hoy casi haya hablado en cadena nacional y que sea una opción electoral para buena parte de los argentinos, que es cómo se está transitando la vida en el aquí y ahora a propósito del gobierno de Macri. Esta es Cristina hoy. La verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político de ideas, de visión, de perspectiva económica y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que va a ser una de las cosas que quiero charlar con ustedes hoy, y que es la de pueblo. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda, no, no señor. ¿Es posible, se imagina allí? Nosotros estamos trabajando en una alternativa que pone por delante las ideas, para qué queremos gobernar la Argentina y no los nombres, las etiquetas. Y en eso vamos a seguir en ese camino. Yo creo que va a correr mucha agua bajo el puente, que me parece que estamos hablando de candidaturas, y yo entiendo que es la obligación de ustedes como analistas, ¿no? Pero nosotros como dirigentes políticos vemos las encuestas y lo que vemos es que la gente no está preocupada por si quién es candidato, quién no es candidato, cuál es la alianza, cuáles son los acuerdos políticos, cuáles no son los acuerdos políticos. La grieta hoy es una grieta entre la política y la sociedad. Y en esa grieta entre la política y la sociedad nosotros advertimos que los argentinos están con el problema de la inflación a la cabeza, porque no llegan a fin de mes, 100% de evaluación, la inflación más alta de los últimos 25, 27 años, del 91, la midas como la midas, con el indicador que quieras, los estados provinciales con dificultades, las pymes con muchísimas, hablas con una pyme y te dice la tasa de interés, la actividad económica que no funciona, no tengo la posibilidad de pagar en tiempo y forma los impuestos, embargos de la AFIP, no solo no vendo, sino que además lo que vendo, si me lo pagan a 90 días, me descuentan 20, 25, 30% por las tasas de interés. Con lo cual, frente a esa realidad, nosotros tenemos que trabajar y estamos convencidos para que haya otro gobierno en la Argentina. Pero es un trabajo largo, es un trabajo arduo, y me parece que sería absolutamente injusto ante la sociedad plantear una cuestión de nombres cuando entendemos que... Pero ese acuerdo hasta hace poco excluía a la expresidenta y a la transversalidad que explicaba la expresidenta Sabatella y otros. ¿Hoy no se descarta? No, nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita tener bien claro para qué. Y en ese convencimiento de tener bien claro para qué y no entrar en las discusiones de los nombres, porque para mí, vuelvo a repetir, Paulino, si uno miraba las encuestas a fin del año 2014, antes del 2015, el presidente era otro. Sí, claro, y el quien disputaban era otro. Y Macri iba tercero cómodo. Sí. Sí. En marzo, abril, con la convención de Gualeguaychú empezó a cambiar la situación. Y el segundo era otro. Entonces yo me parece que hay que ser muy prudentes. Hoy la sociedad no está, más allá de lo que quiere la micropolítica, los periodistas, el análisis, ríos de tinta escribiendo sobre esto, nosotros no vamos a entrar en ese juego, que es además el juego que le interesa al gobierno, porque el gobierno lo único que le interesa es confrontar con la expresidenta de la Nación. Es donde más cómo se siente. Y nosotros queremos
discutir ideas. Nosotros queremos discutir alternativas. Nosotros queremos... yo hablé con 2 o 3 gobernadores. Ninguno me habló ni del acto, ni de esta historia. Me habló, che, quiero ver si pago o no el bono a fin de año. Tengo problemas con las fábricas. Tengo problemas con el laburo. Tras el acuerdo por el Consejo de la Magistratura, todos los editorialistas fueron para ese lugar. Y también el análisis primero de la política era, se agruparon nuevamente todos los peronistas para no solamente controlar al gobierno, sino también para mandarle una señal. Hoy hablaba con una persona muy cercana a Sergio Massa, por ejemplo, y dice, fue un acuerdo político por miles de circunstancias, menos para juntarnos con Cristina. ¿Ustedes creen que es así, que fue una coyuntura nada más que se dio, o es un reagrupamiento que puede mandar para adelante? Nosotros estamos convencidos que ganó la democracia, porque había un desequilibrio. El presidente Macri y su equipo quería que haya 9 consejeros de 14, casi una mayoría automática, no solo mayoría, sino las dos terceras partes. Y me entiendo que las fuerzas políticas entendimos que había que ganarle al gobierno para que la democracia tenga equilibrio. Y que esté Pichetto y esté Graciela Camaño y que Martín Yarzola la suplente eventualmente a Graciela Camaño, alguien que viene de Córdoba, joven, abogado, vicegobernador de Schiaretti. Guado de Pedro no va a estar. Bueno, sí, es uno de los elegidos de la resolución. Claro, lo bajaron a Negri y asume Guado. Está bien, pero Guado de Pedro, ¿no hay un artículo que impide que sea reelecto? No, porque realidad, su mandato terminaba en el 2018 y su mandato original, esto es lo que pasa dice. es que estuvo Taglade. No claro, estuvo porque estuvo de licencia. Sí, mi planteo, más allá de una cuestión que no conozco, la cuestión reglamentaria y nos podríamos profundizar en ese punto, a mí lo que me interesa es que hay un equilibrio y que esto tiene que ser para un avance de la justicia, no para un retroceso de la justicia. Miguel Pichetto fue en su momento consejero de la magistratura, es alguien que conoce la justicia, es alguien que conoce la normativa, tiene mucha trayectoria como senador. Lo mismo pasa con Graciela Camaño, posiblemente de las diputados con mayor expertise, incluso en la materia de Ministerio Público Fiscal y todo lo que tiene que ver con los fiscales en la Argentina. Fue presidenta de la comisión hasta hace pocos meses. Con lo cual, para mí, es un avance. Es un avance que significa más democracia, más equilibrio, que significa que la justicia no tiene que retroceder y que particularmente hemos dado a la sociedad el mensaje de que los desequilibrios y el atropello en la Argentina no sirven ni de un lado ni del otro. Sí, la verdad, hubo, después de ese acuerdo que hizo el peronismo, hubo periodistas que estaban más indignados por el traspié que estaba sufriendo el gobierno que digamos que el propio gobierno. O que los equilibrios... O que gritan república y que después se enojan por la realidad. Pero bueno, más allá de ese comentario, le quería consultar. Usted habla de ideas, Bocio, para adelante, que no le interesa tanto, digamos, los nombres, sino las ideas. El kirchnerismo, cuando le tocó gobernar, supo o impuso condiciones casi a dedo en muchos temas importantes. Yo recuerdo, y el otro día lo recordaba con Sergio Berni, que estuvo aquí, la candidatura, la frustrada candidatura tanto suya como la de Sergio Berni como vicegobernador, que fue casi eliminada, más allá de que usted envió una carta y tuvo un gesto para con la expresidenta. Era un secreto a voces que realmente Zanini y Aníbal Fernández habían desestimado la candidatura de ustedes a gobernadores. ¿Usted cree que el kirchnerismo aprendió de eso? ¿Que el kirchnerismo está dispuesto a no llevarse por delante a otros integrantes de un mismo espacio? Mire, yo he aprendido a que los análisis políticos tienen que ser de los periodistas. Nosotros no hacemos análisis político. Nosotros lo que hacemos es tomar decisiones. Y en el marco de las decisiones que nosotros tomamos, hemos decidido, junto a un grupo de gobernadores, Sergio Massa ha mostrado voluntad, ha mostrado vocación, hemos decidido construir una alternativa para la Argentina. Y hemos decidido no entrar en calificar, descalificar, si uno es más, uno es menos, en discutir ideas. Estuvimos el miércoles pasado con Bordet, en Entre Ríos, discutiendo el tema de la seguridad. Es más, escuchando. El día sábado participé junto a economistas y Sergio Massa con el FMI. Y le dijimos a los representantes del FMI... ¿Estuvo Caldarelli? Sí, claro. Exacto. No es el camino. Esto no es un préstamo que te presto tanto, me lo devolvés de esta manera. Es un conjunto de condicionalidades económicas que nosotros pretendemos gobernar la Argentina, se lo dijimos, y vamos a cambiar el modelo económico que entendemos que
es un callejón sin salida para la Argentina. O sea, si Massa fuera presidente, reestructuraría el acuerdo con el fondo. Hay que sentarse el primer día con el Fondo Monetario Internacional, y se lo dijimos, y vamos a renegociar cada uno de los aspectos, honrando los compromisos, porque es necesario que la Argentina honre los compromisos, pero nosotros no vamos a seguir con la misma política económica. Nosotros queremos profundizar las pymes exportadoras, generar dólares, incentivar la inversión, generar el mercado interno. El Fondo Monetario escuchó con atención, y también nosotros escuchamos con mucha atención. El Fondo Monetario escuchó con mucha atención. Ellos creen que el único camino es ese. Nosotros creemos que hay otros caminos, y me parece que es importante, que hay que decirlo. Como le decimos que vamos a construir una alternativa porque entendemos que la Argentina se merece otro gobierno, estamos convencidos que el gobierno de Macri fracasó y que no nos está llevando por el buen camino, también le decimos al Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a optar por otro camino. Pero no decimos, nos vamos a desafiliar del fondo, ni cuestiones que... Hemos sido claros al respecto. ¿Y cuál fue el resultado de esa reunión? Nada, es una reunión en donde ellos nos piden la reunión y nosotros manifestamos, nosotros no gobernamos, quien gobierna, y aparte un punto importante, quien tiene la relación con el Fondo Monetario Internacional es el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo está facultado para firmar los convenios, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso, es una discusión ya saldada, y así fue siempre, incluso con Kirchner, ¿no? Incluso la justicia sí lo determinó, vale la pena decir ante algún planteo. En esto de que se cree o no se cree, se discute o no se discute, hay cosas que no se discuten, y está bien que no se discutan. Mañana sí se va a discutir en el Pleno de Comisiones qué se lleva a el recinto el miércoles en la sesión de diputados. Obviamente todo lo que hubo de modificaciones en el Senado, bienes personales incluido, con la ley correctiva al respecto, va a ser discutido en diputados. Ley de alquileres va a estar en la agenda, las modificaciones para mutuales y cooperativas que introdujo el Senado respecto a la ley de presupuesto, ¿también o no? Hay dos leyes que vinieron del Senado, que tienen sanción del Senado, que es la de la cooperativa para efectivamente bajarle la carga impositiva, que es una decisión que tomaron los senadores, incluso el oficialismo, junto con la oposición. Y la otra es bienes personales, que también hubo modificaciones, dejando afuera a grandes sectores de la clase media. Tenemos que ver el proyecto con detenimiento. Y después está la ley de alquileres, que es una ley que se ha discutido mucho, que ha tenido dictamen y está en condiciones de ser tratada. Nosotros estamos dispuestos... Me parece que debatir también tiene que ser una cuestión central. Yo recién escuchaba los contras. Bueno, a ver, debatir, y debatir conforme a las normas de la democracia tiene que ser algo que no solo hay que expresarlo, sino que hay que ejercerlo. Y el ejercicio de eso tiene que ver en el marco de las normas constitucionales. Y en eso nosotros nos hemos opuesto. Yo particularmente me opuse al presupuesto, con firmeza, con vehemencia, pero la discusión se da. O sea, el quórum se presta. Bueno, yo el quórum no di, pero discutir, debatir. A ver, debatir con... debatir cuando están las normas de las mayorías propias que hay en el Congreso. Me parece que el hecho de sentarse a debatir, sentarse y oponerse como hay que oponerse, me parece que muestra una diferencia en el término de respeto de las normas constitucionales. La ley de alquileres, según el dictamen de mayoría, ¿es una buena ley? ¿Usted la modificaría? Nosotros analizamos el dictamen y estamos escuchando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires a todo lo que tiene que ver el conjunto de martilleros y ahí demás, tienen cuestionamientos fuertes. Que tienen cuestionamientos fuertes. Y la verdad que estamos en ese proceso. Me parece que es una ley muy compleja. Hay muchos argentinos que alquilan, que tienen condiciones desventajosas. Hay que ser más claro y también hay que, de alguna manera, dar viabilidad a que los contratos tengan la seguridad jurídica suficiente, ¿no? Y para que haya inquilinos tiene que haber propietarios. Por lo tanto, también hay que preservar el derecho de propiedad, porque de lo contrario después se puede llegar a situaciones bastante complejas. Paulino, ahí hay un punto. La Argentina se merece discutir el tema de la vivienda. Los alquileres es un avance, pero la Argentina tiene históricamente la idea de la casa propia. No ocurre en otros países del mundo, en donde es más habitual alquilar, es más habitual... El inquilino eterno. Exacto, las rentas eternas y demás. En Argentina la idea que tiene que ver con nuestros orígenes, la idea de la casa propia es algo que tenemos que reivindicar. Y es algo, y yo recuerdo porque estaba en ese tema, las promesas por parte de Macri diciendo vamos a hacer 1 millón de viviendas, ¿no? Debemos estar lejos. Sí, como tantas otras cosas. ¿Y eso es lo que da caldo de cultivo para que el expresidente emerja en escena? Si a Macri le hubiera ido bien, ¿sería parte del pasado? Yo creo que hay por parte de la sociedad mucha bronca. Usted dice entre la dirigencia política y la sociedad. Sí, yo no quiero dar nombres, pero me parece que hay mucha frustración. Me parece que hay una expectativa totalmente distinta para el gobierno.
Y me parece que la sociedad está viviendo un momento de mucha complejidad económica, pero a eso se le suma mucha frustración, mucha ira, mucha bronca. Lo hemos vivido en Brasil y los mismos sentimientos. Los niveles, estaba mirando una encuesta de Hugo Aime y veía que los niveles de esperanza en la Argentina son los más bajos de los últimos 14, 15 años. De esperanza. Lo cual es descriptivo del momento. Lo último, mañana hay una reunión de la comisión de seguimiento de las PPP, el programa de participación público-privado, con la cual el gobierno quería subsanar parte de lo que la manta o la frazada corta del presupuesto no le permite, que es la gestión de obra pública a partir del financiamiento privado. En el medio apareció la hiperdevaluación, en el medio apareció la causa de los cuadernos, en el medio tantas cosas. La verdad es que ningún corredor vial empezó la obra. Usted tiene la expectativa de que comiencen antes de fin de año y que vean la luz, entre ellos el corredor de la Ruta 5, la Ruta 7, la Ruta 3. La Ruta 3 que transitamos. Ojalá la herramienta funcione. Tiene que funcionar con inversión privada, no tiene que funcionar con la asistencia del Estado. Porque si no hubiésemos hecho un contrato de obra pública, con licitación pública y con todos los mecanismos. Nosotros lo que apuntalamos es a controlar, a que efectivamente se cumplan los objetivos, a que la Argentina no pague un solo peso. Vino el ministro Dietrich, dio una buena presentación. No creo que el sistema sea un éxito, porque para mí es un éxito que cuando arranca, termina la obra y a buen precio. Ahí podemos ponerle una etiqueta. Él dijo que era un éxito, para mí no. Yo quiero que arranquen, que terminen, ver las obras y transitar la Ruta 3, que nosotros transitamos mucho y pasamos por Las Flores. Ya sabemos lo que es, nuestras familias lo conocen mucho. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a estar firmando un acuerdo con la AGN, que es el organismo de control, y con la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso, porque entendemos que también hay que mejorar muchas cuestiones administrativas. Y los controles. Los controles, porque además eso es bueno para el inversor. En todos los casos. Es bueno para el sano inversor. Sí, sí. Yo creo que si la inversión es genuina, este tipo de cosas deberían avanzar. Si la inversión era especulativa, me da la sensación de que no es bueno que la Argentina avance en esa línea. Bocio, gracias, como siempre. No, gracias a usted. Placer de tenerlo. Sí, muchas gracias. Respeto liberarlo 9:30 que dale. En el compromiso de este fin de semana largo que estamos dejando atrás. Bueno, ya llega Agustín Echevarne, que está con nosotros, economista. Ya está Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa. Vamos a estar hablando con ellos. Pero quiero compartir algo que pasó el fin de semana, no me pasa inadvertido. Me lo marcaba Nacho. ¿Podemos ver la imagen de lo que fue el estadio de Vélez, ¿no es cierto? Allí el recital de La Berizo, uno de los grupos más relevantes argentinos. De Avellaneda, que surgieron muy fuerte en La Plata, que recorrieron buena parte del país. A ver, dale. Pasaba esto. Quería agradecerle antes de terminar el show. Pero quería agradecerle, no es que nos vamos. Porque realmente sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad. No lo dije, no puteen a nadie, que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos bandera política, así que disfrutemos y dejemos de disfrutar, no vayamos en contra de nadie. La verdad, impecable, ¿no? Porque recordemos los antecedentes de cantantes o de grupos que se lava las manos, se hace el distraído. La verdad está bueno para empezar a mandar un mensaje de no confrontar todo el tiempo, al menos, ¿no? Sí, fuera de la política. Es que el punto, Nacho, es lo altisonante y cuando vos aplastás al otro, digamos. Claro. O lo invalidás. Y eso es parte del destrato. Y me parece que es buena hora que empecemos a poner equilibrio, porque creo que es una responsabilidad compartida de todos aquellos que tienen algún eslabón de visibilidad pública. No es solo la dirigencia política, es la gremial, la empresaria, la periodística, nosotros, los artistas, los cantantes, los que tienen la posibilidad de expresar lo que otros no expresan. Y en época de redes sociales, el inmenso colectivo, que además eso moviliza eventualmente para bien o para mal. Me parece bien, el descontexto estuvo, se vio, es evidente, plausible. Él mismo dijo, la estamos muy mal.
pero al mismo tiempo dijo, cuidado, sí, que esto no sea lo que no es. Pero en el público tranquilamente podría haber militantes de Cambiemos, gente que quiere este gobierno, gente que apoya este gobierno. ¿Por qué no? También, además. ¿Por qué no? Bueno, mañana hay una agenda judicial importante. Hay 2 temas básicamente muy relevantes, Lourdes, ¿verdad? Sí, uno lo contábamos con Nacho el día viernes al decir cómo había quedado conformado el nuevo Consejo de la Magistratura. Y mañana se va a realizar en la Corte Suprema la jura de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Hay que ver cómo arrancan, ¿no?, este nuevo periodo, porque ya el oficialismo, lo decíamos el mismo viernes junto acá a Nachito, que ya no tiene esa mayoría que esperaba, esa mayoría absoluta que le iba a dar la mayoría, los beneficios, digamos, de tener en los plenarios esos votos necesarios. Ahora va a tener que pelear un poco más, va a ser un poco más trabajoso el tema, igual están cerca porque tienen 8 aliados, digamos, de los 13 se necesitan 9, con 8 están casi ahí, pero no es lo que ellos esperaban desde el gobierno. Y eso está muy bien. Y a mí me parece bien, más allá de las críticas que hubo, porque bueno, vos lo decías al comienzo del programa, se generó un rum sobre todo en las redes sociales, que hablaban, viste, Mira, así como digo esto, Lourdes, complots. Seremos los primeros en marcar que si ese colectivo heterogéneo que se unificó lo hizo para que alguno de los propios solo obture investigaciones que afecten a los propios, así como el gobierno en perspectiva podía utilizarlo para eso, cuando eso ocurra lo marcaremos. Y entonces ahí sí se habrá convertido en lo que no queríamos que se convierta. Una cosa es el sano ejercicio en el equilibrio y otra cosa es ser una cobertura a las manzanas podridas de una sociedad que deben ser al menos sacadas del cajón para que no pudran el resto. Y nada menos que tratándose de jueces. Bueno, y mañana se conoce... El otro tema, se va a conocer en Santa Fe el veredicto de la triple fuga, los hermanos Lanata y Esquilachi, y Víctor Esquilachi. Esto es justamente cuando se escaparon del penal de General Alvear y terminaron trenzándose con personal de gendarmería, hiriendo a uno de ellos. Bueno, la defensa pidió la absolución de ellos y por otro lado la Fiscalía pidió entre 10 y 12 años para los hermanos Lanata y para Víctor Esquilachi. A Martín Lanata le pidió 12 años y a los otros 2 le pidió 10 años de prisión efectiva. Sí. Así que seguramente cerca del mediodía se va a conocer este veredicto porque la audiencia en el Tribunal Oral Federal número 1 de Santa Fe está fijada para esa hora. Debería ser ejemplar para que no exista esto como elemento. Piensen lo que pasó en la Comisaría 13, en Transradio, en Esteban Echeverría. Sí. Tristemente hoy se confirmó el 7º deceso, 7º muerto. Efectivamente. A propósito del intento de fuga, la quema de colchones, 7 muertos. 7, no 1, 2, 3, Una 7. discusión interna también previa, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero ahí hay responsabilidades de los que tenían que estar cuidando y no cuidaron. Hay una responsabilidad política por alojar en donde no corresponde a los presos. No hay lugar. Ahí está, vamos a la gran discusión argentina. ¿Queremos que estén presos? ¿Y dónde los metemos? Porque el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires está colapsado. 31 años tenía la 7ª víctima fatal que se conoció hoy, Juan Carlos Fernández, 4 hijos. Estaba internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital Narciso López de Lanús. Ningún efectivo ha sido apartado, todos siguen en funciones y para los organismos de derechos humanos esto se trata efectivamente de una masacre. Es muy parecido a lo que ocurrió en Pergamino, en la comisaría primero de Pergamino. Sí. Ahora, esos organismos de derechos humanos, vos decirle que vas a construir 15 penales con capacidad para 5.000 personas más y empezar a escuchar las críticas que te hacen. Sí, porque dicen, está atacando el efecto y no la causa. Yo me acuerdo cuando anunciamos en el diario, contamos que iban a construir cárceles, una de organismos de derechos humanos criticando todo. A mí no me gusta englobar ni generalizar, pero es verdad que hay mucho de esto y lo que plantea Alejandro, que es muy lógico y que es razonable y que es lo que ocurre, también sirve de argumento para decir no a lo otro. Obvio. Es muy loco, digamos. Es muy loco. Bueno, a todo esto, después de los cambios de Triaca, ¿vienen más cambios en el gabinete? Sí, en las próximas horas se va a ir Sandro Tarico, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. Era uno que estaba sostenido por Jorge Triaca, no era del riñón de Jorge Triaca,
pero había logrado permanecer de la mano de Triaca. El cambio, la salida de Triaca, en realidad lo que precipita es que tome decisiones entre Dante Sica y Carolina Stanley. ¿Por qué Carolina Stanley? Porque como absorbió la cartera de salud, es quien pone la firma sobre el nombramiento. Bueno, Carolina Stanley quiere revisar ese nombramiento y Dante Sica también. Dante Sica está buscando un reemplazante. Me dicen que en las próximas horas no solamente va a quedar sellada la salida de Sandro Tarico. Esto lo ha desmentido su gente de comunicación y más, lo desmienten enfáticamente. ¿Cuántas veces nos han desmentido? En las próximas horas lo van a hacer los cambios. No va a ser el único. Yo creo que en la primera quincena de diciembre máximo, Dante Sica termina sacando al 70% de los funcionarios que llegaron de la mano de Triaca en el Ministerio de Trabajo y que quedaron ahora en la Secretaría de Trabajo. Muchos intendentes que añoran ese puente que les tendía Triaca con el gobierno, leí por algún lugar. Me parece que está todo bastante desgastado. Canciller, la idea de doblar las elecciones, y me meto de lleno en términos económicos, ¿en la provincia de Buenos Aires se reflotó o no? Se reflotó. El viernes me llamó un funcionario de altísimo nivel de la provincia de Buenos Aires haciéndome directamente esta consulta. Y cómo estaría cayendo también en los intendentes. Si algún intendente del Partido Justicialista también le gustaría participar del desdoblamiento. A ver, hay dos hipótesis. Vidal, fuera de octubre, cerca de agosto, participando en una elección propia. ¿Le sirve o no le sirve al proyecto presidencial de Mauricio Macri? Los que dicen que sí y que son del gobierno de la provincia de Buenos Aires sostienen que, ganando la provincia de Buenos Aires, ponen en tela de juicio las decisiones, inclusive de los intendentes que decían iban a apoyar a Cristina, porque saben que después de diciembre va a seguir gobernando por lo menos en la provincia de Vidal. Y eso modificaría en parte las lealtades que iba a tener la expresidenta de la Nación. Por el otro lado, bueno, sí, ¿se da esto naturalmente o no se da? ¿Es una quimera? ¿Es una moneda al aire? Bueno, acá Daniel Salvador, el vicegobernador, dijo no hay que tocar las reglas de juego. Pero bueno, todo puede cambiar, eso fue el jueves. Efectivamente, hablando de los intendentes, perdonadme, mañana van a La Plata los intendentes del peronismo a reunirse con los bloques legislativos de su partido para hablar del presupuesto de la provincia. Que va a defender el ministro López Medrano. Vale la pena decir que María Eugenia Vidal quiere que sea ley a comienzo del mes que viene. Gracias a los dos, Pedro, Agustín. Muy generosos, muy gentiles. Gracias por la invitación. Bueno, Pedro, en principio, la foto estática es que bajó un poquito respecto al fin de semana largo del año pasado. Sí, 5% más o menos. Turismo, este fin de semana. Pero hay una expectativa creciente respecto al turismo porque muchos no van a ir afuera y se van a volcar acá. ¿Es cierto? Sí, es así. Sí. La idea, desde la devaluación se está notando mucho más turismo receptivo, menos turismo emisivo, es decir, menos gente sale al exterior por razones obvias del tipo de cambio. Y todos los fines de semana largo hemos notado un aumento en el turismo, excepto que ha habido una caída leve, de un 5%, bueno, caída al fin, ¿no? Caída en dinero, en el gasto, no en la cantidad de gente que viajó, que es 1 millón de personas. O sea, más que el año pasado. Es el mismo número que el año pasado, pero hubo una caída en el gasto. El gasto cayó y cayó la estadía. La estadía de 2,8 días cayó a 2,6 días. Eso demuestra que la gente tiene menos poder adquisitivo, obviamente. Sin duda. La realidad del comercio debe ser acuciante, porque las tasas de interés por las nubes, las ventas en baja, la presión fiscal, la voracidad del Estado. Todo el mundo te da facilidades, pero no es que no te deja de cobrar, te lo cobrará en todo caso más adelante. He visto a ARBA y a AFIP haciendo un poco eso. La cadena de pago está rota, está muy estirada. Laxa, estirada. Muy estirada. De típicamente 30 a 60 días pasamos a 90/120 días. Está muy estirada la cadena de pagos, hay sectores más que otros. El Estado también ayuda, no solo la Nación, las provincias también están estirando los pagos y eso genera mucha tensión con tasas de interés altísimas, que bueno, es reciente aún más la situación de las pymes, la situación de rentabilidad. Recientemente hicimos un estudio, el 50% de las pymes comerciales están operando a pérdida. La mitad. La mitad. Hay un 20% que están en punto de equilibrio, es decir, no ganan ni pierden, y solo un 30% tienen utilidad. Con lo cual te darás cuenta que estas tasas entre el 70 y el 100%, con esa cadena de pago estirada, es una situación muy difícil. Alguien decía que era más fácil sacar un crédito personal al 70-80 para pagar
y no tener que financiar la tarjeta de crédito, el pago mínimo, porque la tasa de interés del costo financiero total estaba arriba del 100, una locura, un disparate. No hay país del mundo que eso ocurre, que una tasa, ¿no? Hablando del bono, porque la pregunta del millón es, bueno, y en este contexto, ¿van a afrontar el pago de un bono en el sector comercio, que es uno de los sindicatos grandes, los gordos, los que tienen muchos afiliados? Las provincias que ya confirmaron el bono, si vemos rápido la placa, son Río Negro, 3.500 pesos, Misiones y La Rioja, 4.000, Formosa, 5.000, La Pampa y Tierra del Fuego, 6.000, San Luis, 9.000, Santiago del Estero, 10.000 pesos. La administración de Gerardo Zamora. Córdoba parece daría un 5% de aumento a los estatales en diciembre y el bono lo pagaría en enero. Y dicen que eso es lo que estudia y evalúa María Eugenia Vidal y también Horacio Rodríguez Larreta. ¿El comercio lo paga o no? Bueno, nosotros lo que pedimos desde CAME, y que así fue establecido en el decreto, es que sea por sector. Si no puede ser un bono igual para un banco, para una gran exportadora, que para un pequeño comercio, una pequeña industria. Entonces, que se determine por sector y que se separen las empresas que están en crisis o están con grave declinación de la actividad. Eso está contemplado en el decreto y así se tratará. Es decir, que aquellas empresas que tengan problemas de pagarlo van a poder ajustar o los montos o los plazos. Así se establece. Y el otro tema es que sea no remunerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se paguen aportes y cargas sociales sobre el bono, es decir, que llegue íntegro al que lo reciba. Y obviamente que el que trabaja a tiempo parcial reciba la parte proporcional, que no se pague el bono entero, ¿no? Esos son los principales conceptos que nosotros quisimos reflejar y así fueron reflejados. Agustín, te escucho, soy todo oído. ¿Dónde está la economía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estás viendo? Bueno, la economía sigue muy complicada. Hoy tuvimos en Estados Unidos una caída de los mercados, repercute en Argentina. El riesgo país está de nuevo en 673. Que había caído debajo de 600, ya está de nuevo en 673. Cuando la gente decía que porque cayó 5 puntos las tasas de las LELIQs, esto ya estamos afuera, no. Argentina sigue en el medio del problema. Tenemos 6 meses muy complicados por delante. Es verdad que el turismo va a mejorar el agro en el segundo trimestre del año que viene, que eso va a ser muy bueno, posiblemente van a ser 10.000 millones de dólares adicionales a la economía. Y después hay que ver si eso se va a volcar al país o no. Porque el problema más grande que yo veo es la desconfianza que, como bien dijo Diego, tiene la sociedad argentina, pero también el mundo, con la clase política argentina. Y digo la clase política argentina porque cuando uno mira lo que hacen los partidos, todos los partidos están haciendo lo mismo. Lo que está haciendo este año el gobierno son cosas que pedía la oposición. Pusieron impuesto a la renta financiera, que es tirarte un tiro en el pie. Cuando vos pones el impuesto a la renta financiera, obviamente sube el riesgo país. Y por lo tanto lo que te ahorrás de déficit primario, te aumenta el déficit financiero. Pero es peor, porque no solo le pega al Estado, también le pega al sector privado. Entonces no solo que el Estado paga más de tasa de interés, el sector privado también paga más tasa de interés. Es una tontería que propuso Massa y que la tomó el gobierno. Entonces, cuando nosotros estamos mirando lo que hace la clase política argentina en todos los partidos, están haciendo lo mismo de siempre. Entonces, es difícil que te salga diferente. Si en la época de los militares venía Onganía, te ponía una devaluación y retenciones al agro, después viene Dualde y te pone una flor de devaluación y retenciones al agro. Si ahora lo hace este gobierno y te pone una enorme devaluación también, no tan grande como la de Dualde, pero una devaluación de 120% de aumento del tipo de cambio, y por el otro lado, impuestos a las exportaciones, la pregunta que se hace en el mundo, y todos los tenedores bonos argentinos, es ¿cómo nos van a pagar? Porque resulta que te dieron 125.000 millones de dólares, ¿y cómo los vamos a pagar? ¿En qué gastaste la plata? ¿Gastaste la plata en algo que va a producir o gastaste la plata en planes sociales? Ahora el gobierno acaba de tomar 200 millones de dólares para financiar el colocamiento en Argentina o difundir en Argentina la ideología de género. 200 millones de dólares de largo plazo que van a pagar nuestros hijos para algo que no produce nada. Es decir, en medio de la crisis económica, seguimos tomando decisiones ridículas. Después la escuchás a María Eugenia Vidal para decir de lo que dice de todas partes, ¿no? María Eugenia Vidal dice todos los descuentos que va a otorgar en la costa. Hasta 50%, desde el 30 al 50% en una cantidad de temas. En gastronomía, en teatro, en cine, en transporte y demás. ¿De dónde sale la plata? No hay nada gratis. Argentina seguimos viviendo en un populismo, todos los partidos políticos. Y ese es el drama que tenemos en Argentina. No hay una discusión seria. Estamos en medio de una crisis económica y siguen hablando de cómo sacar ventajitas unos a otros en la política. Lo último, ayúdame con la respuesta. ¿Es posible un default? Argentina está yendo camino a un default. ¿Perdón?
Argentina está yendo camino a un default a menos que hagamos reformas profundas. Es decir, el plan actual del gobierno es para llegar al año que viene, pero eso no significa que evitase el default. Cuando termine la plata del dinero del Fondo Monetario, ¿dónde va a estar la economía? La economía va a estar con menor PIB per cápita que el 2011. Es decir, que Argentina viene cayendo desde el 2011, o sea, tenés menos productividad para pagar. Vas a tener una deuda sobre PBI de 85%. Vas a tener un déficit cuasi fiscal que no sabemos cuánto va a ser, pero digamos 2, 3, 4 puntos del PBI. Es decir, que vamos a estar con un déficit fiscal de 3,5%. Ellos dicen déficit cero primario, suponiendo que todo sale bien. Fíjate lo que dice el gobierno y el Fondo Monetario. Si todo sale bien, y suponiendo que gane cambiemos las elecciones, en el 2023 la economía argentina va a estar en el número 75 en el mundo. Es decir, que bajamos del 60 al 75 después de 8 años de Cambiemos. ¿Por qué? Porque no cambiamos. Por ejemplo, la caída de las libertades económicas en Argentina cayeron 120 posiciones en los 3 gobiernos anteriores. Y ahora rebotó un poquitito. Y estamos en el puesto 144. Es decir, hay 143 países más libres que Argentina. ¿Y quién discute que hay que tener más libertad económica? ¿Cuál de los partidos está diciendo acá lo que hay que tener es más libertad económica? Porque eso es lo que funciona en el mundo y eso es lo que funciona también en los países nórdicos. Lo acaba de decir el primer ministro de Dinamarca. Dice, no se olviden que Dinamarca es una economía de mercado libre, que además tiene, sí, por supuesto, estado de bienestar y demás. Empecé con la palabra dolor por el Ara San Juan. Uno podría terminar con la palabra duele. Duele, escuchar, duele. Pero porque duela no significa que no sea lo que tenemos que afrontar. Más bien deberíamos proyectarnos para poder corregirlo. Gracias a los dos. Gracias por a este todos. ratito. Muchas gracias. Y muy generosos por el tiempo. No, gracias. Muchas gracias. Pausa, ya venimos. Para el cierre. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Protege tus ahorros con plazo fijo SUBA del Banco Nación. Se actualizan por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta el 10%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Los afiliados de PAMI tienen la cobertura de medicamentos más amplia del país.
En Pisano Pinturerías ya estamos de festejo. Vení a disfrutar de la fiesta de ofertas, descuentos en los principales bancos, el mejor asesoramiento y servicio, porque Pisano te ayuda siempre. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad en sus nuevas presentaciones Mata Moscas y Mosquitos y Casa y Jardín. 136 años acercando Escocia al mundo. VAT 69. Auténtico whisky escocés. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. Off te protege de los mosquitos. Probá Off Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. ¿Estás pensando en renovar tus persianas? Cortinas Maceo, fábrica integral de persianas de aluminio. Más de 20 años de trayectoria. Cortinas Maceo. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Un grupo de jóvenes migra en busca de nuevas juntadas. Llevan en brazos el nuevo Frisé Italian Limonata. Hay momentos de conexión, de reflexión, de chinchón. Cámbiame la canción y así, llenos de alegría, brindan, pavean y también tipean un mensaje a sus viejas. Llegamos. Nuevo Frisé Italian Limonata, en busca de una juntada mejor. Frisé. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Esta metáfora nos muestra cómo el individuo, ante su necesidad imperiosa de pertenecer, desvanece su verdadero. Esto es Dada. Es la nueva fórmula de Raid para proteger a tu familia de los mosquitos. La nueva fórmula de Raid ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. Raid, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Ahora Telecentro tiene un control remoto que responde con tu voz. Es facilísimo, apretás el botón de voz y enseguida le das una orden y responde de esa manera para que en la tele te ponga lo que vos le solicitás. Por ejemplo, le decís buscar La Lupa y te busca el programa La Lupa. O buscar
Angelina Jolie, y te busca todas las películas o series donde está Angelina Jolie. O buscar Canal 26. Si te pone Canal 26, es facilísimo, hace lo que le pedís. Por eso llama ya mismo al 63800000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta todo. Mañana 13,50 el boleto de subte, desde mañana, recuerden, $1 por mes. Mañana paro docente en la provincia de Buenos Aires, 48 horas, pero empiezan el día de mañana. Mañana va a haber movilizaciones de la UOM pidiendo la reapertura de paritaria en distintos puntos de la Argentina. Y mañana declara Francisco Macarrón, a propósito del asesinato de su exmujer, Norita Dalmazo. De Nora Dalmazo. En indagatoria, en la justicia en Córdoba. Sí. Mucho tiempo después de todo lo ocurrido. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana, si Dios quiere. Dale. Gracias por acompañarnos.